Buenas noches, iglesia. El reino de los cielos es un regalo de Dios. Y es una realidad que se refleja desde el pasado, porque dice la Biblia que el reino ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Es una realidad presente porque el reino se acercó a nosotros por Cristo Jesús y se hace realidad en la vida de todos los creyentes que vivimos conforme Cristo vivió. Y es una promesa futura porque anhelamos el retorno del Señor, ¿cierto que lo estamos esperando? Quien volverá en su caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino es evidenciado en la enseñanza, la vida y la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos permite conocer semejanzas, dígale al que está a su lado, semejanzas del reino al cual pertenecemos. Hemos aprendido que es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo, que es semejante a un grano de mostaza. También es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas, a una red que es echada en el mar. También a un rey justo que perdona las deudas y reprende la falta de perdón. Y es semejante a una semilla que sembrada crece de un modo inexplicable. Y vimos dos ejemplos, la espiga y sembramos un frijol. ¿Alguien sabe qué sale de esa espiga que nos llevamos para la casa la semana pasada? De esas espigas de trigo salen los granos de trigo y cuando se muelen esos granos sale la harina de trigo. Y la harina de trigo se elabora también para hacer ¿qué? Pastas, galletas, bases de pizzas, entre muchas otras cosas. Los invito a buscar en YouTube el proceso del trigo, se los quedamos debiendo, pero si usted lo puede buscar, mucho mejor. Es precioso cómo pasa, es primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Y dos, hablando de semillas que crecen de forma inexplicable, hace 8 días sembramos juntos una semilla de frijol y dijimos que hoy le haríamos seguimiento. Para poder mostrar al tiempo, volvamos a pasar un frasco por cada sección de manera rápida. Mientras tanto, les cuento que esta que fue la que sembramos no fue un buen terreno. Se murió. Por eso, ese mismo día, pensando en que cómo iba a salir ese terrenito, sembramos al tiempo, vamos a pasarla rápidamente, si quieres se las entregas para que ellos se la vayan pasando y la miren y la vayan mirando. Es así, fructificaron y se sembraron el mismo día. Pregunto, ¿alguien durante la semana supo cómo crecieron esas semillas? No, ninguna de nosotros lo sabe. Leímos, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa ¿cómo? En el frasquito que acabamos de ver estamos viendo un crecimiento silencioso. Vemos una raíz primaria desarrollada que todavía está en la fase de crecimiento. El viernes pasado vimos esa semilla y no sabemos el momento exacto en que comenzó su proceso de germinación, ni el trabajo al interior
que brotó al exterior y de repente empezó a crecer. Así es el reino, iglesia. Sin que sepamos cómo, esa semilla sembrada brota y crece en nosotros y en las personas a las que nosotros les hablamos. Esto tan maravilloso se da solamente por la obra del Espíritu Santo, que nos revela todo acerca de Cristo. Y por medio de Cristo Jesús llegamos ¿a quién? Al Padre. Iglesia, la palabra de Dios nos ha permitido vislumbrar el reino de maneras preciosas y sencillas de entender. La espiga, la levadura, el grano de mostaza, el crecimiento de esta semilla de frijol. Les quedo debiendo las perlas de gran valor. Dios nos ha dado el privilegio de comprender la sencillez del reino con semejanzas maravillosas que aún no terminan. Qué hermosura la palabra de Dios y qué maravilloso el reino de los cielos. ¿A qué más es semejante ese reino? Pongamos mucho cuidado en este texto, Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Semejante a un hombre. Padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ay, Dios. Vamos a leer en otra versión, gracias, para entender un poco más de eso de 1 denario, hora tercera, hora sexta y novena. La Nueva Traducción Viviente es muy clara. Vamos a leerla muy pausadamente y vamos a seguir la lectura, por favor. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara.
comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tú tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Ahora sí, ya todos tenemos mucho contexto, como más clara esta versión, ¿verdad? La semana pasada hablamos de ser obreros y de que somos los encargados de anunciar en esta generación las maravillas de Dios. Y dijimos que somos la voz que clama en esta generación que hay vida eterna en nuestro Señor. Le pedimos a Dios que nos permitiera dar fruto en abundancia para ser voceros de su grandeza. Y le dijimos que aquí estamos, que nos envíe a nosotros. Porque la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Pocos. Y en esta iglesia queremos ser buenos obreros para la mies. El Señor es tan precioso que esta semana puso, hay muchas más, como primera semejanza, hablar justamente de obreros reclutados para trabajar en la viña. Y aprovechamos porque por medio de esa parábola podemos aprender más de cómo desempeñar el rol de ser siervos y obreros para Dios. Profundicemos en esta semejanza. El reino es semejante a un hombre, dice la primera versión, padre de familia, y debemos saber que cuando en este texto se refiere a padre de familia quiere decir jefe del hogar, jefe de la familia, amo o señor. Iglesia. Dios es el gran padre de familia y como jefe, amo y señor, hace las cosas como quiere en su reino, ¿o no? En este caso, decide contratar criados para que cumplan funciones que Él concede. Es así como sale de mañana para buscar a esos obreros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es el iniciador de la obra en nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también lo dice en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Iglesia, así como el jefe de familia busca a sus obreros, Dios nos busca a nosotros, porque no es ni el que corra ni el que quiera, sino el que Dios tiene misericordia. Dios nos llama a ser siervos suyos por su pura misericordia y bondad. Y cuando nos llama, nos evita que seamos ociosos y en lugar de dejarnos desocupados, que no hacemos nada por el reino, nos llama a trabajar en su viña. El Señor, al buscarnos, nos ahorra la tristeza de no ser productivos en su reino. Nos llama a trabajar con diligencia en su viña como siervos suyos. ¡Qué honor! No debemos ser espectadores en la obra de Cristo. Todos debemos ser trabajadores en su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? La iglesia. Dile al que está a tu lado. La viña del Señor es su iglesia. Todos tenemos algo que hacer y todos tenemos un propósito. Y el Señor no solo nos llama a trabajar,
también nos promete que seremos recompensados por nuestro trabajo. Siguiendo con la parábola, algunos comentaristas bíblicos consideran que cuando dice que salió de mañana, probablemente quiere decir que salió al rayar el alba para buscar obreros para su viña, es decir, al amanecer. Se acostumbraba que a la gente que estaba buscando trabajo, se reunía a eso de las 6 de la mañana esperando ser contratados. La viña entonces del Señor es la iglesia y cada uno de nosotros tenemos una viña que cuidar. Piense si no, es aquella semilla que usted ha sembrado no solo en su casa, en todo su entorno, sino en todas esas personitas que usted le ha compartido. Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables con esa viña, que cuidar, que no sea como dice Cantares, mi propia viña descuidé. Dígale al que está a su lado, no puedo descuidar mi propia viña. ¿Y qué es una viña? Es un lugar donde se cultivan uvas. Podemos pensar en un campo o terreno lleno de plantas llamadas vides, que son las plantas que producen las uvas, y esas uvas luego se pueden usar para hacer vino, jugos o comerlas como fruta. Les voy a mostrar un viñedo. ¿Están viendo? Vamos a ver otra, a ella con las uvitas. Hermoso. Otro. Bonito, ¿cierto? Este es un obrero en un viñedo, el anterior. Está trabajando. Y en la siguiente, aquí hay más obreros. Vean, al sol y al agua. No hay sombra para nada. Como esté el día, toca trabajar. Cuando las uvas están maduras, hay que recogerlas rápidamente para que no corran el riesgo de echarse a perder. Por eso se contratan muchas personas. Por eso el padre de familia salió a contratar obreros. Y al contratar a los que salió a buscar a primera hora, acordó con ellos el salario ¿de qué? De un día. Es decir, acordó pagarles lo justo. Y ellos aceptaron, claro, se fueron a trabajar al viñedo. Y no solo salió una vez a buscar obreros, salió varias veces. Lo leímos en el texto. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer ¿qué? Nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario de la viña dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. A estos obreros ya no les había hablado de un salario específico. Simplemente les dice que les dará lo que es justo. Tengamos muy presente esa frase. Les prometió lo que era justo. Lo justo, es decir, lo que debía darles, valga la redundancia. Así Dios también promete darnos lo que sea justo. Y esa justicia no es según balanzas humanas, es justicia verdadera e imparcial. Es justicia buena, agradable y perfecta. A los últimos obreros que contrató, dice que les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos le respondieron, porque nadie nos contrató. Y a ellos también les dijo que fueran a su viña. ¿Cómo sería de grande esa viña que ya estaba terminando el día y ese padre de familia
sabía que aún había trabajo por cumplir. No perdamos de vista, por favor, que todos están siendo contratados y trabajando para lo que es justo, por lo que es justo. Dios es soberano en todo, iglesia, y asigna el llamamiento y los dones para cada persona a su debido tiempo. Él premia la fidelidad de sus obreros y de sus hijos, independientemente de la edad y el tiempo que cada persona inicia a trabajar para Él. Algunos comienzan en su juventud y se deben poner a trabajar cuanto antes para no desperdiciar la jornada que tienen por delante. Qué bendición conocer al Señor, jóvenes. Otros empiezan siendo adultos y dedican parte de su vida terrenal a trabajar para el Señor con diligencia. Y algunos llegan siendo mayores y aprovechan sus últimos momentos para hacerse útiles para el trabajo en la viña de Dios. Dios tiene trabajo para todas las edades, para todas las épocas y para todas las personas. Una persona puede nacer de nuevo a la edad que Dios disponga, y el Espíritu es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, agradable y perfecta. Y Dios es tan sorprendente que en un instante conquista el corazón de alguien que ni siquiera lo está buscando. Lo que es entonces verdaderamente importante es que cuando Dios nos llame, atendamos ese llamado y seamos rápidos en tomar las labores que nos han sido asignadas. Esas horas también pueden representar las épocas de este mundo. Dios ha tenido obreros que han trabajado en su nombre en todas las edades, en todas las épocas. Muchos ya duermen, es decir, ya partieron con el Señor, ya están esperando que la resurrección. Y todos, ellos y nosotros, somos obreros delante de Dios, esperando la justa recompensa que nos ha prometido. Y si el Señor Jesús no regresa aún, nosotros también estaremos esperándolo dormido, si ya hemos partido con Él. Pero aquí estamos vivos nosotros en este momento, tal vez hasta cerca del fin de los tiempos, y hemos sido llamados por Dios para trabajar en su viña, como aquellos que fueron llamados por la tarde. Y así como los primeros obreros estamos trabajando en su viña y esperando partir o ser testigos del retorno del Señor Jesús. Bendito sea Dios por el llamado que nos hizo y que sigue haciendo a todos los que tienen un corazón dispuesto a ser transformados por Él. Aquí hagamos un pare por un momento y tomemos el tiempo para observar que esta parábola dice que el hombre de familia vio a otros en la plaza desocupados. Dígale al que está a su lado, plaza. ¿Qué es una plaza? Se refiere a un lugar central en las ciudades donde las personas compraban cosas. Todos los obreros desocupados estaban allí antes de ser contratados por Él. Así es el alma de los seres humanos que no conocen a Dios. Así éramos nosotros cuando no habíamos creído en el Señor. Estábamos desocupados y vacíos. Sin importar la cantidad de cosas que estuviéramos haciendo, nos encontrábamos vacíos. Nuestras almas y nuestro tiempo estaban desocupados. No importa cuántas cosas estuviéramos haciendo para este mundo, si no es para la eternidad, era estar desocupados. Nosotros hemos sido creados para estar al servicio de Dios. No somos autónomos, no nos valemos por nosotros mismos. Nuestra existencia comienza a partir de la voluntad de Dios.
Dios no nos necesita a nosotros necesitamos al Señor en nuestras vidas para darle sentido a nuestra existencia. El sentido de nuestra vida lo da Dios, no es algo que nosotros fabricamos o decidimos, contrario a lo que mucha gente cree y dice ahora, porque las personas equivocadamente dicen: yo soy el arquitecto de mi vida. Yo tengo el control de mi propio destino. Yo soy capaz de todo. Tú eres el que le da sentido a tu vida. No, eso es falso. Dígale al que está a su lado, eso es falso. Somos completamente dependientes de Dios, tanto los creyentes como los incrédulos. Todos somos, nos movemos y existimos por la gracia y la voluntad infinita de Dios. Cuando nosotros no estamos sirviendo a Dios, estamos en la plaza de mercado, desocupados. Los trabajadores en las plazas pueden representar a las personas que están sin propósito o sin dirección, esperando ser contratados por alguien. Cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, al igual que esos trabajadores en la plaza, nuestras almas están sin propósito, buscando el sentido de la vida. Y en ese estado, mis amigos, somos vulnerables a cualquier cosa que parezca darnos valor, así sea momentáneo, y nos dejamos comprar por cualquier cosa. Cuando no estamos firmemente arraigados en Dios, el mundo con todas sus ofertas nos ofrece trabajitos temporales que pueden parecer muy atractivos, pero que nos dejan vacíos al final. Y tal vez ese final es camino ¿de qué? De muerte. Dígale al que está a su lado. Y tal vez ese final es camino de muerte. Cosas como: me enfoco en la superación personal, la obsesión por ser aprobados por los demás, las tentaciones de buscar satisfacciones en cosas efímeras como el poder, el sexo, el placer, las posesiones y muchas otras cosas más. Sin Dios, iglesia, nuestras almas buscan desesperadamente algo que llene ese vacío interior. Ese vacío no lo llena el poder, no lo llena el dinero, ni las riquezas, ni el trabajo, ni el sexo. Solo tiene la forma de Dios. No lo puede llenar sino Dios. Ninguna de esas cosas mencionadas anteriormente pueden dar el verdadero valor, sentido y plenitud que solo se encuentra en Dios y que solo Dios puede ofrecer. Cuando Dios nos llama a cualquier hora de nuestra vida, no importa lo aparentemente tarde que lleguemos a su viña, Él nos recibe con el mismo amor, gracia y misericordia. Y digo aparentemente tarde porque el tiempo de Dios siempre es ¿qué? Perfecto, es correcto, siempre llama a su debido tiempo. ¿Y qué nos corresponde cuando lo hace? Nosotros somos responsables de atender el llamado del Señor. Y miren, el dueño de la viña no mide nuestro valor por cuánto tiempo hemos trabajado, sino por su infinita generosidad y misericordia. Dios nos da un propósito verdadero y eterno y nos llama a su viña, donde encontramos nuestro lugar y propósito en su plan eterno. Nos da sentido y valor y por fin conocemos nuestra identidad y nuestra plenitud. Solo en Él estamos completos. Dios no nos mide por lo que hemos hecho, sino por su amor y deseo
de que muchos formemos parte de su reino, de su familia y compartamos la eternidad juntos. Luego de contratar a todas esas personas, llega el momento de pagar, llega el ajuste de cuentas. Iglesia, leemos Mateo 20, versículos 8 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Por los últimos. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: Amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. El padre de familia mandó que se les pagara. La costumbre era pagar a los jornaleros cuando caía la noche, se les pagaba el trabajo del día. Este hombre mandó que se le pagara primero ¿a quiénes? A los últimos y luego a los primeros que había contratado. Los que habían llegado de último recibieron el salario completo de un día. Esto hizo que los que habían trabajado desde la mañana pensaran y esperaran que a ellos les iban a pagar más. Ellos consideraban que los otros se merecían menos. Tremendo. ¿Y qué pasó? Ellos también recibieron el salario de un día, es decir, el salario por el cual fueron contratados. ¿El dueño de la viña fue claro? Sí. Les dio lo que les correspondía, lo que habían pactado. Y por esto, los que habían llegado temprano a la viña empezaron a protestar contra el propietario. Hágame pues el favor. Dígale a su vecino, estaban inconformes. Ellos tenían su corazón entenebrecido y querían que hubiera una diferencia por el pago. Pues nosotros sudamos más, llegamos temprano, madrugamos y estos llegaron al último momentico y reciben menos. Qué triste. Y daban razones justificándose diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Yo pienso que estos versículos hablan mucho de cómo somos nosotros, reparamos porque Dios hace esto o aquello con tal o cual, y comparamos y juzgamos. Vea, mire cómo le está dando aquel, y no es tan consagradito. Y unos comentarios. Por eso tenemos que leer con mucho detenimiento las palabras, porque el Señor nos está hablando a nuestro corazón. Tengamos algo en cuenta. Estos obreros no estaban diciendo algo falso. Todo era cierto, claro. Ellos sí trabajaron más y soportaron todo el calor del día. Lo que pasa es que el jefe de familia no estaba midiendo a las personas según esos criterios. Él los estaba midiendo por lo que él quería hacer y punto.
A Él le plació bendecirlos a todos por igual. No nos corresponde a nosotros alabar nuestro servicio y menospreciar el servicio de los otros. Solo Dios es el que mide y lo hace como Él quiere. A nosotros solo nos corresponde trabajar. La mentalidad de que Dios hace mucho por otros, claro que eso no pasa en esta iglesia, y nada por mí, proviene de una mente que no está renovada por el Señor. Debemos vivir en humildad y no señalar a los demás, porque nuestro papel no es ser jueces. Dígale al que está a su lado, no podemos ser jueces. Dice un comentario bíblico, pongan mucho cuidado, de la mente del supuesto creyente puritano a la mente del fariseo condenador, solo hay un pasito. Cuando uno desatiende el primer amor, saben qué es el primer amor, ¿cierto? Y deja de tener los ojos puestos en Cristo y en el trabajo para el cual cada uno fue contratado, empieza a poner sus ojos en donde no es. Por ejemplo, en criticar a los otros obreros. Yo hubiera hecho esto así, yo no lo hubiera hecho así, yo hubiera madrugado más. Tantos argumentos que nos llenan y llegan, que obviamente no son del Señor. Mateo 20:13 dice, ¿acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Iglesia, es que todo es por gracia. Como dijimos al inicio de la enseñanza, ese pago es antes una adición a la maravillosa misericordia de Dios por permitirnos trabajar en la viña. Él sabe que somos y podemos ser buenos representantes de Él. Nos entrega una responsabilidad y dice, yo creo. ¿Ir y hacer qué? Discípulos a todas las naciones. Nos entrega poder entregar las maravillas del reino y todos somos portadores de esas buenas nuevas. Es pura misericordia de Dios que confíe en nosotros, tan imperfectos, y nos diga, tú puedes hacer la tarea. No es por obras, es por gracia. Nuestra mentalidad debe ser trabajar para agradar a nuestro Señor y no pensar, ¿cuánto voy a ganar yo por esto? ¿Cuánto me van a pagar? Tremendo. Si usted ya empieza preguntando eso, ya va mal, mis amigos, porque Dios sí paga, y muy bien. Y Dios, que somos sus hijos y todos, yo sé que podemos dar testimonio de la bondad de Dios, de que Dios a nadie, uno dice, uno se ocupa de las cosas del Señor y el Señor se ocupa de las de uno. Claro, totalmente. Nadie puede gloriarse y tampoco nadie puede reclamar derechos y tampoco se puede calcular o comparar la obra del Señor con sus otros hijos. Si yo veo creyentes que llegaron después de mí, sea en tiempo o por su juventud, y los menosprecio, no estoy pensando con la mente de Dios ni en el plan de Dios. Si hago eso, estoy pensando con mi mente carnal. Solo Dios sabe, iglesia, la alegría y el gozo que siente mi espíritu al ver a todos los jóvenes de esta iglesia tan comprometidos, alabando y aprendiendo de la palabra del reino de Dios.
Qué importante es tener un relevo generacional. Eso es un privilegio. Somos siervos, obreros, trabajando en la viña del Señor, y todos tenemos el mismo propósito. Nosotros no vamos a ser menospreciados por llegar después que otros, ni los que lleguen después de nosotros serán menospreciados por llegar más tarde. Todos los obreros recibiremos nuestro galardón. Lo recibiremos al calificar servicios delante de Dios. Dios nos ha llamado a su viña, y cuando muramos o el Señor venga, recibiremos su recompensa. No hay ninguna razón para pensar que el amo le faltó a la justicia de los que fueron contratados primero. Fue injusto. No fue injusto. Ellos aceptaron el trabajo por lo que Él les dijo y Él les dio. Él pactó un salario y eso fue lo que les entregó. La bondad de Dios con otros no es perjudicial para nosotros. Cada uno debe estar concentrado en su propio trabajo y punto. Si Dios quiere bendecir a alguien, me debo regocijar en sus obras bondadosas y no recriminarle eso al Señor. Puede que Dios ponga en tu corazón, como ese propietario de ese viñedo, sembrar una cena a alguien, o un viaje, o un gusto, o algún acto de generosidad, o usted se montó a un taxi y le dio más al taxista, o un mensajero que le llevó algo y le dio más plata, o un mercado. Y entonces, cada uno de nosotros ha pasado por circunstancias así, y es la gratitud que Dios les pone a uno de si al ser bendecidos poder bendecir a otros. ¿Y por qué lo hizo con X y no con Y? Dios pone en los corazones de cada uno de nosotros, y sé que todos aquí han sido generosos y han bendecido. El padre de familia dice algo aún más impresionante. Le pregunta si está celoso, y en la versión Reina Valera le dice: o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Tremendo. El corazón envidioso no está en sintonía con el corazón de Dios. La envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno, y eso está lejos del fruto del Espíritu y del amor de Dios. Porque mientras Dios es bueno, el corazón del envidioso es ¿qué? Malo. Mientras Dios se deleita en el bien, porque eso es lo que anhela Dios, el corazón del envidioso se deleita en el mal ajeno. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos el corazón ¿de quién? Del Padre. Dígale al que está a su lado: tenemos el corazón del Padre. Quien quiera entrar al reino de Dios es necesario que muera a la envidia. Dios distribuye su recompensa según su gracia, porque Dios no es deudor de nadie. En esta iglesia espero que todos lo tengamos claro, porque estamos siendo conscientes de que debemos estar llenos del Espíritu Santo y dar fruto, es decir, con benignidad y bondad se contrarresta ¿qué? La envidia. Con benignidad y bondad se contrarresta la envidia. Y finaliza el versículo 16 diciendo: así que los que ahora son ¿qué? Últimos, por favor, diga duro, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta última parte puede tener muchas aplicaciones.
Puede ser lo que llevamos hablando durante toda esta enseñanza, y también se puede referir a que los judíos iban primero, porque todos sabemos que son su pueblo por elección, ¿o no? Y los gentiles de últimos. Recordemos que ni siquiera teníamos ley ni patriarcas. Sin embargo, fuimos injertados por Dios. Y hay una aplicación para este texto de cómo muchos gentiles, los que no somos judíos, somos gentiles, hemos creído con vehemencia, hemos sido hechos primeros por la bondad de Dios. Pero ojo, no significa que todos los gentiles vayan primero y todos los judíos vayan de último, eso no está diciendo. Pensemos en todos los discípulos y todos los judíos que han creído y que recibieron al Señor Jesús como su Salvador y que han dedicado sus vidas a servir a Dios. Otra aplicación en la que muchos estudiosos concuerdan es que la verdad universal y permanente de que diga los primeros serán postreros y los postreros primeros es que ni la posición social, ni la raza, ni los estudios, ni el apellido, que hacen que los hombres sean considerados primeros ante los seres humanos, hacen que una persona tenga ese lugar delante de Dios, no, mis amigos. Todas esas cosas humanas son insuficientes, porque lo precioso para Dios es que le demos a Cristo el primer lugar. ¿En dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas, y que aceptemos y cuidemos de la presencia de Dios y las cosas espirituales que van de acuerdo con el carácter del Señor y su reino. Iglesia, es que todo esto es real. Muchas veces llegan personas que en poco tiempo adquieren un nivel de compromiso y una madurez espiritual que hace que sean primeros, así hayan llegado de últimos. Como en el gimnasio, sé que aquí muchos se ejercitan en el gimnasio, que hay gente que va desde muchos años al gimnasio, pero sus resultados en ocasiones no son evidentes porque su alimentación no es adecuada y de pronto llegó al gimnasio alguien nuevo y en 6 meses o en un año con su disciplina se ve fitness, que el que lleva 6 años mal gestionados yendo al gimnasio. Hagan de cuenta lo mismo y dice, ¿qué pasó? Y yo dándole en esas maquinitas y nada que me funciona. El compromiso se nota y la falta de compromiso se nota más. Vamos a ver las enseñanzas que nos deja esta parábola acerca de cómo ser obreros del reino de Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a inclinar nuestro rostro. Al servirle a Dios y al ser llamado a ser obreros suyos, estamos siendo muy bendecidos y privilegiados. La actitud con la que se entra al reino de Dios es vital. Es necesario tener un corazón humilde. En segundo lugar, Dios es un regalo que nos recompenses por ese trabajo, porque ya te debíamos todo. Podíamos morir trabajando y ninguna cantidad de trabajo podría compensar lo que hiciste por nosotros. Sin embargo, Dios, eres tan hermoso con nosotros que nos prometes ser recompensados por vivir conforme a tu voluntad y trabajar en tu reino. Y esto no es solo para líderes, es para todos nosotros que somos tus hijos y tus hijas. Realmente, Señor, lo que hacemos adicionalmente como nuestras profesiones son nuestros hobbies, porque realmente lo primero tienes que ser tú. Somos hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, que tenemos hobbies, el trabajo, una profesión, pero Dios, que entendamos que nuestro verdadero propósito, mi verdadero propósito
Y nuestro verdadero sentido para todos los nacidos de nuevo es alabar y glorificar al Señor. Y es necesario también, Dios, en esta noche que nosotros podamos entender eso que vimos al principio, que cuando las uvas están maduras hay que recogerlas rápidamente para que no corran el riesgo de echarse a perder. Nosotros debemos recoger los frutos de esas semillas que hemos sembrado y debemos sembrar más semillas, que no seamos obreros pasivos que se quedan sentados esperando sin ser productivos en lo que tú nos mandaste a hacer. Debemos ser activos en el reino e invitar y compartir a más personas a ver tu grandeza. Y no tenemos, Señor, tampoco, en cuarto lugar, autorización para criticar la bondad tuya con unos o con otros. Debemos también entonces ser agradecidos y alegrarnos por la bondad que tienes con nuestros hermanos y con cada uno de nosotros, sin permitir que nuestra mente se llene de envidia. Que nosotros estemos ocupados cada uno en nuestro propio trabajo, no mirando el de los demás. No nos corresponde, Señor, ese papel. Si nos mandaron a recoger uvas, recojamos uvas, sin mirar el ritmo, el tiempo y cómo desarrolla el trabajo otro compañero de la obra. Solo que nosotros podamos ocuparnos de nuestro trabajo. Y si los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, y si para Dios eso está bien, para nosotros así está bien y punto. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.